Andrés García Belaúnde intentó que en el Congreso se hiciera una seria investigación por las denuncias que él recibía de Rodolfo Orellana. Nunca prosperaron. Él estuvo solo y yo sí tengo que reconocer que fue un llanero solitario. Yo no sé por qué no le hacían caso. Hoy día está aquí y quiero conocer sus principales impresiones. ¿Cómo está, Víctor Andrés? Felicitaciones, dicho sea de paso. Bueno, yo creo que también a ti. No, todos los periodistas que hemos ayudado. Sí, pero tú has sido constante y permanente y los últimos tiempos sobre todo, desde que se inició el programa prácticamente, y probablemente tú hayas sido la que más amenazas haya recibido, por lo menos en la etapa que el programa estuvo al aire. En la etapa final, sobre todo. Y además tú provocaste una cosa increíble, que Orellana enjuicie a este canal y al grupo El Comercio por $100 millones. Yo estaba enjuiciado ya por 60. Entonces quisieron aumentar un Quería poco. duplicar. Claro, de manera desproporcionada, ¿es cierto? Yo sé. Quisieron Él lo que él quería era que retrocedamos. Él quería asustarme. Él pensó que todos tenían una cuota de aceptación de corrupción o de miedo o temor, que todos somos iguales y que todos podemos inclinarnos ante el dinero o ante el chantaje, el miedo o la extorsión. ¿Por qué nunca te callaste? Gracias por tus palabras, Víctor Andrés, pero después de escuchar tus relatos off the record, después de escuchar a Giovanni Paredes, después de escuchar sobre todo a la Procuradora Príncipe, que para mí es una mujer sumamente fuerte, ¿cómo ha resistido? Ella es muy importante en todo esto. Exacto. Yo lo he visitado en épocas muy difíciles y no tenía el apoyo ni siquiera de su ministro. Y ella tenía que defenderse sola. ¿Recuerdas cuando la enjuiciaban? Claro que sí, y yo la he visitado y le he alentado mucho. Era una mujer muy valiente, una mujer sola en la vida, tenía 2 o 3 hijos, y yo he hablado con el ministro de Justicia, he hablado con el ministro de Interior, de los cuales dependía de alguna manera, que ni siquiera le daban recursos. Y he hecho gestiones para que le den recursos, y es una mujer extraordinaria que yo la aprecio y la admiro muchísimo, y creo que es una mujer muy valiente en un medio difícil y complicado, y sobre todo con una mafia sumamente grande. Exacto. Que nadie sabía lo grande que era. Y la amenazaban igual que a ti. Y lo arreglaban. Y la arreglaban. Claro. Y te acuerdas de todo su rostro en este bus. Yo he visto los buses interprovinciales que pasaban por la avenida Bancay diciendo que era, bueno, sí, que mujer de la calle. Exactamente. No, o sea, atentaban contra su propio honor y dignidad como persona. Sí, yo te agradezco el homenaje que le haces, porque eres uno de los pocos políticos que sí sabe lo que ha hecho la Procuradora Príncipe. Pero eso te quería preguntar, ¿por qué resististe? Porque el lodo que te cayó también fue con ventilador. Me han dicho de todo, que no voy a repetirlo porque ya sería... ¿Por qué resististe? Porque nunca me he inclinado ni doblegado ante la adversidad y ante los enemigos. Cuando he empezado investigaciones las he culminado, pase lo que pase. ¿Por qué crees que Orellana, y te hago la pregunta como político, ¿por qué crees que él ahora se quiere presentar como un perseguido político? Porque es su única salida. Es su única salida. Está tan evidente su delito, todos sus delitos de él y de todo su entorno amical y familiar, que lo único que le queda es decir que es un perseguido político. Claro, al único político que él ha perseguido es a mí, y yo he tenido que investigarlo y responder, pero a nadie más, que yo, más bien con otros políticos que saldrán a la luz seguramente en el transcurso de la investigación, ha hecho negocios. ¿No ha sido un mensaje también, Vitocho, a esos socios? Un ojo que yo sé quiénes están metidos. Probablemente, claro que sí. Hay que recordar que Orellana creció y fortaleció mucho con el APRA. Estuvo inscrito en el APRA. Aquí yo tengo, por ejemplo, el plan de gobierno aprista municipal del 2007-2010, donde Orellana está en el número 3, haciendo el plan de gobierno municipal, en la candidatura de Benedicto Jiménez, y él era candidato a regidor. Y en su declaración jurada, él dice Orellana que había nacido en Huancavelica. Aquí está, y no figuran ninguno de sus datos de dónde estudió, ni nada. En fin, aquí está su declaración. Ahora, Víctor Andrés, tú has estado denunciando y cosas que te acuerdas de este hombre que parecía muerto y no estaba muerto, en fin. Supuestamente está muerto. Todo esto demuestra que este hombre ha tenido mucha influencia en la RENIEC, en registros públicos, inmigraciones, y que ha manipulado todo. Yo tengo acá la última
Yo dije que creía que Orellana no estaba en el Perú, a pesar que salía un vocero de él, Camacho. un periodista... No le digas periodista, por favor, te lo ruego, no ofendas a mi profesión. Pseudo periodista, sí, vendido a él, totalmente vendido a él, que decía que él estaba en Lima, que estaba en el Perú, y era falso, estaba distrayendo. Pero ¿no crees que de repente sí estaba en Lima y que estaba protegido? Él está hace más de 40 días fuera, y yo dije que él estaba fuera del Perú. Después dije que probablemente estaría en Ecuador, y efectivamente estuvo en Ecuador, camino a Cali. Es el camino, Cali, para ir a Cali por tierra hay que ir a Ecuador. ¿Por qué Cali? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué Colombia? Porque yo tengo acá el registro migratorio de Orellana Rengifo, y ¿qué dice acá? Que su salida a Colombia, la última fue el 15 de abril de este año. Entonces, eso significaba que él estaba... Por favor, ¿me puedes presentar para...? Él significaba que, y a Estados Unidos y a Colombia, significaba que tenía que su ruta o su paradero iba a ser Colombia, porque en abril ya se sabía todo lo que estaba pasando. ¿Por qué Colombia? Porque él está muy vinculado a los carteles de droga de Colombia. Hay que recordar que su mujer o su cónyuge, Morales Chaus, era casada, entre comillas, porque se casó por poderes con un testigo que era su hijo adoptivo, se casó con poderes un año antes, que supuestamente enviudó también, entre comillas, pero que siempre había sido su mujer y él viajaba con ella. Este supuesto marido de su primera mujer o de su segunda mujer, su actual conviviente o su esposa, había sido una persona que había sido encontrada con 600 kilos de droga en el Callao, con colombianos, y droga que pertenecía al cartel de Tijuana. Entonces, con toda esta información que manejas, ¿tú crees que Orellana, porque la DEA no está metida la DEA se mete con los peces gordos, me vas a perdonar. Cuando hay droga. Y cuando hay droga, pero y cuando hay peces que interesa, ¿no es cierto? Pero sobre todo droga, si no hay droga la DEA no entra. Exacto, entonces, Orellana sería el jefe de una mafia criminal que tomó control político, que tomó instituciones porque las tomó, y que su máximo aliado fue el narcotráfico. Por lo menos lavaba dinero del narcotráfico. Yo creo que él empezó quizás como traficante, porque hay algunas muestras y pruebas de eso, pero finalmente se dedicó a lavar el dinero del narcotráfico, lo cual estás metido en el mismo negocio. Y se dedicó a muchas cosas más. Era un hombre, digamos, multifacético. ¿Cómo va a poder el fiscal Ramos Heredia, que está bajo un manto de sospecha por la centralita, por el propio Orellana, que él lo recibe, cómo va a poder investigarlo? ¿Con cuánta independencia crees que va a poder hacer su trabajo? Eso dependerá más que todo, más que de él, yo creo que de los controles de la prensa y del Parlamento, si se anima finalmente a fiscalizar. Eso dependerá de ellos. Porque lo cierto es que... ¿Cómo que si se anima? El Congreso tiene que armar una comisión. Bueno, es que el Congreso fiscaliza cada día menos, desgraciadamente, porque se forman comisiones investigadoras que a veces no avanzan mucho, y de las 22 comisiones ordinarias solamente una fiscaliza, que es la Comisión de Fiscalización. Las otras han renunciado a hacerlo. Pero en fin, volviendo al tema, yo creo que el cambio de fiscal, aquí lo dije una vez y lo repito, fue positivo. Yo no quiero, evidentemente, exaltar o defender las virtudes de Ramos Heredia, a quien conozco muy poco. Pero lo cierto es que cuando se va Peláez Bardales, se va con él Ramsey, que era una persona vinculada a Orellana Rengifo, parte de COPES, socio de COPES. Y Peláez Bardales había nombrado a un solo fiscal, Luis Arellano, a pedido mío, para que investigue todas las causas de Orellana, que las juntó en una sola, y en vez de seguir y avanzar y acusar, la archivó. Entonces, ¿crees que Peláez protegió a Orellana? Bueno, ahí están los antecedentes. Ajá. Se va Peláez, entra Ramos Heredia, y con Ramos Heredia empieza a caminar. Nombran a un nuevo fiscal, nombran a Marito Barreto, en fin, hacen una serie de movidas y empieza a caer la gente y las fiscalías, yo he estado, porque yo tengo 25 procesos con este señor Orellana, así que yo he visto el cambio de actitud de los fiscales que he visitado para ver mis causas a raíz del cambio de fiscal. O sea, lo que me estás diciendo es que con Ramos Heredia cabe la posibilidad de un lavado de cara de la Fiscalía. Yo creo que de alguna manera sí. Esa es la impresión que tengo yo. O sea, la Fiscalía se quiere reivindicar,
Creo que el Poder Judicial también se quiere identificar. Pero Mendoza hoy día ha dicho en CADE que están en la línea correcta. Pero sin embargo hay que recoger lo que dijo Mendoza en la Comisión Orellana en una sesión reservada y secreta que yo no puedo decir. Pero lo cierto es que hay 15 jueces con pedido de destitución, entre ellos el más sinvergüenza de todos, el presidente de la Corte Superior de Ucayali. Ok. Víctor Andrés, ¿es raro o no es raro que la Procuradora Príncipe tenga como sospechosos creo que a más de 100 personas y que la fiscal Barreto solo le ponga la lupa a 9? Yo creo que la fiscal Barreto está haciendo un buen trabajo. Sin embargo, efectivamente me parece raro que de los 54, 52 procesados, sí, hayan 12 que hayan quedado suspendidas su detención momentáneamente. Raro, ¿no? Raro, me parece raro, no sé. Y hay otros, no sé si otros 12 o 20 también, que no tienen orden de captura y que están libres de polvo y paja. Está Omar Pantoja, que es el presidente de COPEX, es el más peligroso de todos en el aspecto financiero. Está Pedro Rolando Landaniara, que es el dueño del Polideportivo de San Borja. Sí, claro, y que se lo quería pericotear. Es el dueño de Brida y no está considerado dentro de los detenidos. Eso sí me parece raro. Extraño, a mí por lo menos. Y luego me han dicho que hay rumores dentro de la Fiscalía, en fin, no puedo revelar mis fuentes que analizan con lupa a la Procuraduría y a la Fiscalía, pero que temen que se pierdan pruebas, que temen que sí, hay sobres lacrados que no se han abierto. Exactamente. Que no se han abierto y que se tienen que abrir y se están demorando mucho en ser abiertos. ¿Por qué se están demorando tanto? Pero yo creo que esta captura... O están encarpetados, guardados para... Pero esta captura de Elena es muy importante, recupera la fe, la esperanza, la credibilidad, la moral pública, que se siente que finalmente no hay impunidad para los peces gordos del delito. A mí me asusta, la palabra no es asusta, pero me inquieta un poco que primero digan, bueno, entonces Jiménez es una cortina, ya se sabía dónde estaba, ahora Orellana es la segunda cortina para tapar el escándalo de Belaúnde del Ocio. No. ¿Qué es lo que piensas? No, las capturas se hacen en el momento que tienen que hacerse, la policía sabe cuándo tiene que intervenir, hay que recordar que Abimael Guzmán estuvo capturado en junio del 90, pero se llegó tarde por avisar y pasar la voz. Yo creo, y el 92 con Quetín Vidal fue un éxito porque no se pasó la voz a nadie. Yo creo que es importante que la policía marque su horario y puntualice o fije el momento preciso que tienen que intervenir, porque eso es parte del éxito de la operación. No, y hay que reconocer el éxito policial, es un trabajo en conjunto y se tiene que reconocer. Hoy hay que agradecerle mucho a la policía, a este grupo de élite que formó, que lo empezó a formar a pedido de Jiménez Mayor cuando era primer ministro. Yo he hablado con él, Él reunía a un comité anticorrupción y no se podía hablar mucho porque Peláez Barrales se presentaba con Ramsey y Ramsey ya era conocido como vinculado a Orellana, pero en todo caso él formó un grupo de élite que ha trabajado y parecería que ha dado resultados hasta el día de hoy. A ese grupo hay que felicitarlo y hay que condecorarlo. Y después la policía colombiana también actuó con mucho profesionalismo. Sí, mucho profesionalismo. Mucho, y lo ve uno por la televisión. Bueno, y el trabajo conjunto con la DEA. Lo que me preocupa es ese cuaderno que se encontró cuando se hizo el allanamiento de la revista Juez Justo, y había un cuaderno, Vitocho, donde habían nombres de fiscales, policías, todos pagaditos. Bueno, eso tendrá que aparecer y en todo caso los testigos. Hay que recordar ¿dónde está que Orellana tenía 40 abogados, más de 40 abogados a su servicio, que todos tienen que desfilar. Más todos, de 40 abogados. que son los que hacían todas las cochinadas legales, todos. Hay que recordar que su organización criminal era de cerca de 70 personas. Cuando te enfrentabas con Orellana, ¿cuántos abogados tenía él y cuántos tenías tú? Bueno, él anunció nada. Yo tenía que ser mi propio abogado. ¿Tú ibas solo contra el mundo? ¿Y él con cuántos? Él con todos los que tenía. Claro, Giovanni Paredes también me ha contado el infierno que pasaba. El Congreso nunca me puso un abogado, tenía que pagarlos yo de mi bolsillo. Pero en fin, eso es época del pasado. ¿Cómo estás hoy día? ¿Celebrando? ¿Cómo está el ánimo de Vitocho hoy día? La verdad, yo pensé, como cuando me meto a luchar contra este tipo de organizaciones criminales o corruptas o mafiosas, como se quiera llamar, yo me meto a fondo, lo hago con perseverancia, con tenacidad, y saco fuerzas de donde no las tengo, y siempre confío en que voy a ganar. Y efectivamente creo que hemos ganado. Lo que pasa es que todos hemos perdido finalmente.
porque hemos descubierto y vamos a seguir descubierto la podredumbre en la que lamentablemente el Perú, la sociedad, el Estado ha caído en no haber podido reaccionar antes, no ha podido reaccionar antes. Recién ahora lo ha hecho ya ante la evidencia de casos muy grotescos y sobre todo a los 28 periodistas que salieron valientemente todos juntos a dar la cara. Así es, señor. Y eso es lo que también decía al inicio del programa, porque hay periodistas que hace tiempo están siguiendo. Milagros, me preocupa una cosa, ha caído Orellana, ha caído Ludit, ha caído Benedicto, los tres importantes del grupo. Pero los testaferros no caen. Eso es lo que he dicho. Permíteme la pausa. Los testaferros manejan el dinero y las propiedades y pueden disponer de ellas. Exacto. Permíteme ir a la pausa para hablar de los testaferros. Luego viene Giovanni Paredes, que también pues tiene muchas cosas que decir. En el caso de Giovanni Paredes, yo tengo una pregunta. La primera que tengo para él es si ahora cierra su círculo, si ahora va a poder descansar, porque habría que recordar toda la historia personal que ha tenido este muchacho, ¿no? Joven, perdió a su familia, ¿no es cierto? Sus hermanos, con ayuda de Orellana, le quisieron y de hecho le quitaron en algún momento el camal, luego él se fue a la cárcel. Terrible. Bueno, Giovanni Paredes también viene. ¿Cómo cerró o no su historia? Y Vitocho nos va a hablar de los testaferros. ¿Dónde está esa plata? Ya venimos.